a continuar con nuestro ejercicio número 8 en la página 19 para concluir el práctico. Entonces, para ello nos hace observar una figura que está por acá, que es esta figura, esta de acá, ¿no? Y nos da este enunciado en el sistema mostrado, que es este. En equilibrio calcular el peso, ¿no? El peso en el bloque B nos está pidiendo, este es el bloque B y nos está pidiendo cuánto es su peso, ¿no? Si el bloque A tiene un peso de 80, aquí tiene un valor de 80, dice este peso. Nuestra figura inicial es de esta manera, ¿no? Así, sin fuerzas. Ya uno tiene que colocar con el conocimiento teórico que esta es una cuerda y hay tensiones en ambos lados, ¿no? Acá también, este es un cuerpo que está colgado, también tiene este peso. Este bloque también tiene su peso, pero dirigido hacia abajo, y con esa representación está aquí, observen. Tensión aquí, tensión en esta cuerda, el peso está dirigido del bloque A hacia abajo, el peso del bloque B también está hacia abajo, tiene una inclinación de 30, entonces este peso de acá, como está inclinado, se saca las componentes en los ejes X y Y. En un plano inclinado, esta inclinación paralela es X y Y será ¿no? Entonces, aquí en la componente vertical hay dos fuerzas que vamos a hacer la sumatoria, el peso y la tensión, que está graficado separadamente aquí, ¿no? Peso A y tensión. Sin embargo, aquí en el bloque B vamos a observar nuestro gráfico que ha hecho aquí, acá. Tenemos la tensión de la cuerda y el peso en X, que debemos de tomar en cuenta para hacer nuestro cálculo. Las otras fuerzas no entran a hacer el cálculo porque están en sentidos diferentes al movimiento, o que no son paralelos al plano inclinado, ¿no? Este es vertical, no entra. Este también es vertical, no entra. Este es inclinado, tampoco entra. Pero entra en la sustitución del peso en X, ¿no? Entonces, para la sumatoria de estas fuerzas tenemos tensión y peso en X. Hacemos nuestra sumatoria. Sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. La sumatoria de fuerzas en X es la tensión. Aquí vamos a colocar que está mal escrito, no está mal escrito, esta tensión. Esto. Tensión menos peso en X igual a 0, ¿no? La ecuación tendría que ser así, fíjense. Tensión menos X, menos peso en X igual a 0, porque la tensión, acá está en los ejes X positivo, este es el plano positivo, y este está en los negativos, por eso es que menos peso en X es negativo igual a 0. Ahora esto se queda sustituido por seno o coseno, uno de los dos, ¿no? Entonces sustituimos, colocamos tensión aquí, menos sustitución del otro, de los ángulos que está aquí. Si nuestro ángulo de 30 grados se proyecta aquí, nuestra fórmula es así, por coseno de 30. Pero lamentablemente nuestro ángulo se proyecta aquí al otro lado. Fíjense la diferencia. Esto es lo que no se proyecta, así no se proyecta. Si fuera así, esta sería mi fórmula, pero en mi figura no se proyecta así, se proyecta así, con este ángulo. Si ese es el ángulo a este otro lado, entonces ya no es coseno, es sin de 30, peso por sin de 30, porque se está proyectando aquí mi ángulo de 30 grados. Entonces voy a colocar aquí peso B, que porque viene del bloque B, el X viene del bloque B, fíjense, de aquí, por sin de 30, ¿no? Es igual a 0. De aquí despejamos tensión llevando todo este término al otro lado con suma, porque aquí es negativo. Lo dejamos ahí momentáneamente y hacemos la otra sumatoria de los pesos de las fuerzas en Y. Sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. ¿Qué fuerzas hay aquí? Peso en A, que es negativo porque es en el cuadrante de los negativos en Y, y la tensión es positivo, igual a 0. En esta tensión sustituimos el valor que sacamos aquí. Peso en B por sin de 30. Peso en B por sin de 30 es igual a peso en A e igual a 0. Solamente sustituimos esto como valor de T, porque sacamos aquí, ¿ya? Entonces, de aquí despejamos peso en B, llevando al otro lado primero este término a sumar. Sumo al otro lado porque aquí es negativo. Al otro lado esto, porque multiplica, pasa a dividir. No nos olvidemos que de esto se puede sacar el valor en la calculadora. Sustituimos valores.
el peso en A tiene 80, según nuestro dato, 80 newton, dividido entre el valor de esto que sale de la calculadora, sale 160 newton el peso en B. Este peso sustituimos aquí. 160 para calcular la tensión, 160 por sin de 30. Multiplicado estos dos sale 80. 80 la tensión y el peso en B, 160. De esta manera concluimos los ejercicios. Esperamos que todos los ejercicios les quede mucho más claro, ¿no?